Se anunció la semana pasada, y son paréntesis, hemos llegado ya a 3 paréntesis. Estos días de la continuidad hacia dónde vamos. Recuerde, estamos hablando de los temas de avanzar no obstante las circunstancias. Pero estos 3 domingos han sido domingos muy particulares, con enseñanzas diversas. Y esta mañana, de igual manera como se anunció el domingo pasado, es un día que hemos escogido nosotros para celebrar las primicias. O sea, la reunión hoy es una reunión de primicias. Y vamos a desarrollar esta corta enseñanza en varios matices. Hablaremos del significado y el desarrollo histórico de las primicias para conectarnos todos con este gran evento en el día de hoy. Las primicias tienen un significado que deviene de 2 palabras hebreas. La una es bikurim, que dice primeros frutos. De ahí deviene esa palabra primicias, que se traduce como primicias o primeros frutos, y 8 veces se plantea en el Pentateuco, o sea, en los 5 libros de la Biblia. Ese primer término se traduce por las primeras cosas por recogerse, ya ampliado el concepto, y hace referencia a los primeros frutos agrícolas. Lógicamente hay que entender que Israel se preciaba de ser una sociedad o una nación, porque tenía una misma cultura, una lengua, un mismo Dios y demás, que recogía el fruto del campo, incluido también los granos y los productos derivados del mismo, como el caso de la harina y el pan, incluso la nana. O sea, la primera esquilada que le hacían a una oveja, esa primera esquilada que le hacían a la oveja, se la llevaban a Dios como primicia, era el primer fruto de la esquilada. Sumado los 2 significados, el segundo significado es recibo, que se traduce como primicia, y 4 veces está en el Pentateuco. Ambos están. El uno está 9 y la otra tiene 4 veces su expresión en los 5 primeros libros de la Biblia, y se traduce como lo mejor y primero. O sea, nótese que los 2 se complementan en ese sentido. O sea, sumados esos 2 significados, podemos decir nosotros con toda claridad, sin tender a equivocarnos, que es recoger los primeros y mejores frutos y dárselo a Dios. Ha sumado los 2 conceptos. También en el griego aparece como aparche, que significa principio, el principio de recoger lo nuevo. Según lo requería la ley de Moisés, las primicias eran el reconocimiento, escuche bien, dígale que estás con diga, reconocimiento, que la tierra y todos los frutos eran don de Dios. Era un amplio reconocimiento que hacía el pueblo de Israel en el tiempo de llevarle las primicias a Dios. Así como Dios reclamaba como suyos a los primogénitos, Él también hacía lo mismo respecto al producto del trabajo del ser humano, y particularmente aquellas personas que pertenecían a la nación de Israel. Hoy nosotros, ¿qué podemos afirmar? Hoy podemos afirmar que los primeros frutos naturales, producto del trabajo, hoy en día está la tecnología, está la industria, está lo demás, ese primer fruto del año, como también el trabajo que ejercitamos a través de la profesión, oficio y demás, todo eso debemos ofrecerlo a Dios, separar algo de esto para Dios, y algo muy especial y único, porque es para Él. Pero esto de las primicias, como hoy, también tuvo su interrupción en Israel, también fue interrumpida. Hasta los tiempos de Salomón, hasta allí se recogieron. Recuerda aquel proverbio hermoso que encontramos en Proverbios 3, creo que es 3, 9, 10, que dice que honra a Jehová con tus bienes, o sea, con todos. Y dice ahí también, y con las primicias de todos tus frutos. Y luego añade que tiene beneficios. Y serán llenos tus graneros de abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Bueno, hasta aquí aquel proverbista, aquel hombre sabio, que no solamente lo escribió, sino que lo vivió, lo practicó, ahí murió. Israel dejó de hacerlo después de Salomón.
Y luego nuevamente ya a las puertas del cautiverio, un rey excepcional en Israel llamado Ezequías. Ese rey Ezequías hizo toda una restauración espiritual en Israel. Hizo volver todo el pueblo a Dios. Y entre eso tuvo en cuenta la palabra de Dios. Y otra vez restauró lo que Dios había establecido en el Pentateuco. Y comenzó nuevamente en ese reinado a reactivarse las primicias. Y el pueblo comenzó otra vez a traerla a la casa del Señor. Pero allí no murió. Después vino el cautiverio. Y lógicamente en el cautiverio ya no había templo. Había sido destruido. La ciudad había sido destruida. Israel se encontraba en Babilonia, cautivo, y estuvo cautivo 70 años, dice la Escritura, y a partir vino la repatriación. Y luego de la repatriación Dios escogió a muchos hombres, muchos profetas. Estuvo también sacerdote, el caso de Esdras, Nehemías. Y en la época de Nehemías, que ya la época de la restauración de las murallas de Jerusalén, se volvió a restablecer otra vez las primicias. Volvió el pueblo nuevamente a tener en cuenta lo que Dios había descrito en su palabra, que no solamente era ofrendar, que no solamente dar diezmos, sino que estaban los primeros frutos y los mejores frutos del trabajo de cada israelita, debía traerlo a la casa del Señor. Finalmente, este breve recorrido histórico, debemos resaltar que en cuanto a la primicia, que Dios como creador soberano le pertenecen todas las cosas, ¿cierto? Sería como el resumen que podíamos hacer inicialmente este proceso histórico. Pero como también reconocer que todo lo necesario para la vida del ser humano es dada por Dios. Por eso hay que darle siempre, cada inicio de año, el primer fruto de nuestro trabajo, dependiendo de la actividad que nosotros desarrollemos. Vamos, la segunda fase, ya hablamos significado y el recorrido histórico breve, es el ritual de las primicias. Y lo encontramos en el libro de Deuteronomio capítulo 26, versículo del 1 al 11, una enseñanza corta, y así dice la Escritura. Creo que por razón del tiempo sería interesante más bien, como hemos hecho en las últimas reuniones, ir leyendo y haciendo las aplicaciones para no leer dos veces. En el texto que acabo de indicar, el de Deuteronomio, ¿qué? 26, del 1, eso, encontramos dos declaraciones de la fidelidad de Dios. Dos declaraciones de la fidelidad de Dios, de las cuales vamos a hablar. La primera declaración que encontramos en este texto que acabo de anunciar y vamos a leer por parte es que Dios es libertador. Y comienza así: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios, ¿qué hace? Te da. Recuerda el significado y el desarrollo histórico. Para abreviar, ¿qué más dice? Para hacer habitar allí su nombre. ¿Y qué más? Y te presentarás, aquí viene, y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días. ¿Qué más? Y le dirás: declaro hoy, mire, que hablé de dos declaraciones, declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote, ¿qué? Tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces, ¿qué más? Hablarás y dirás delante de Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre. ¿De quién habla? De Jacob, ¿cierto? El cual descendió a Egipto y habitó con pocos hombres, 70 en total, dice la Escritura. Y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Dice que más o menos unos 2 millones de personas. ¿Qué más? Y los egipcios nos maltrataron, historia. Nos afligieron, historia. ¿Qué más? Y pusieron sobre nosotros dura servidumbre, esclavitud.
Estamos hablando de la primera. La primera, ¿cuál es? Dios libertador. Siga. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres. Y Jehová que oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción. Un Dios que escucha y un Dios que ve. ¿Cierto que sí? Nuestro trabajo y nuestra opresión, producto de la esclavitud. ¿Y Jehová qué hizo? Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. ¿Qué más? Con brazo extendido. ¿Qué más? Con grandes espantos y con señales y con milagros. Ahora recordemos, esto es historia y hay que conectarlo con la historia bíblica. La Biblia se interpreta a sí misma. Esto no surge por surgir, esto no emerge por emerger. No, esto tiene un trasfondo también histórico. Recuerde lo que Dios le dijo a Abraham. Tenemos que conectarnos con lo que Dios le dijo a Abraham. Esto es producto de un hecho histórico, de una voz profética, de una promesa de parte de Dios de que Él sería el libertador de Israel. Y lo dice así, en Génesis capítulo 13:13. De 15:13. Dice, entonces Jehová dijo a Abraham, no con H, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Le dice Dios a Abraham, ¿cierto? Y será esclava allí y será oprimida 400 años. Esto tiene un precedente en la historia de Dios como libertador. Y entonces dice lo siguiente, mas también, dice Dios, a la nación a la cual servirán, juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza. O sea, lo que está narrando él al momento de traer la primicia y haciendo la primera declaración de que Dios fue el que se encargó de la liberación de ellos, esto está anclado en la voz profética que Dios había dicho que iba a suceder, que iba a acontecer, que no está aislado, que está conectado con la voz de Dios. Y ahora encontramos en este mensaje revelador que Dios por anticipado había dicho, los voy a liberar. Y aquel que llevaba las primicias, acorde con Deuteronomio capítulo 29 que acabamos de leer, está recordando el hecho histórico de la liberación. Pero el hecho histórico de la liberación tiene un precedente, donde Dios prometió ser el libertador de Israel. Así que es producto del cumplimiento de la voluntad de Dios. Dios es fiel y vale la pena creer en Él, en su promesa y su palabra. Así que Dios había cumplido lo que había prometido, liberación del cautiverio. Qué hermoso Dios tenemos, ¿cierto que sí? Y también les dio riqueza, tal cual como acontece en la promesa, así aconteció 400 años después. Dice que entonces los egipcios le entregaron todo, alhajas, dinero y joyas, y dice que fueron desposeídos, y salió Israel con todo el producto de 400 años de cautiverio, porque Dios lo había prometido. No fue realmente por las buenas acciones de Israel, sino por la buena palabra de Dios que Dios cumplió. ¿Estamos aquí? Ahora, en lo referente a este tema de la liberación, encontramos un texto en el Nuevo Testamento de por qué nosotros hoy. Ahora, ¿quién es Dios para nosotros? En Juan capítulo 8, versículo 36 dice lo siguiente. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque usted me puede decir entonces que corresponde solamente a Israel en su tiempo. Pero sucede que Dios también es nuestro libertador, ¿no escuché? Él es nuestro libertador, Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, en lo que tiene que ver con esta historia, aunque los seres humanos buscan libertad, sí la buscan. Buscan libertad política, eso hace el ser humano. Busca libertad educativa, eso hace el ser humano. Busca libertad moral, eso hace el ser humano. Busca libertad económica, eso hace el ser humano. Pero aquí en cuanto al texto, Jesucristo ofrece una libertad diferente. Diferente a la que busca el ser humano. Es una libertad duradera, es una libertad que incluye lo siguiente. Primero, es una libertad en espíritu. ¿Me está escuchando? Una libertad en el espíritu. Cristo nos libera de la conciencia del pecado. Y no solamente nos libera de la conciencia del pecado, sino del sentido de la culpa que produce el pecado en el ser humano. Cuando pecamos, no solamente nosotros somos conscientes que pecamos, sino que también hay una reacción interna en el ser humano, en el alma, que lo hace sentir culpable.
Y esa liberación no solamente tiene que ver con el primer aspecto de la conciencia de que soy pecador, que necesito realmente perdón de pecado, sino también las consecuencias de ese pecado. ¿Cuál es? La culpa, a fin de que tengamos una conciencia tranquila, una conciencia reposada. Y todo eso fue posible en virtud del sacrificio del Señor Jesús en la cruz del Calvario, para la gloria de Dios. La segunda libertad es la libertad del alma. No solamente una libertad espiritual. Dios nos libera de las cadenas del pecado a través del Espíritu Santo. Es una obra que solamente hace Dios. Es la consecuencia, una vez nosotros ya hemos tenido un encuentro personal con Jesús, comienza a trabajar con nosotros en la reconstrucción, en el desarrollo de la nueva naturaleza según Dios. Y lo hace a través del Espíritu Santo de Dios. Tercero, nos libera también el cuerpo. ¿Me escuché? El Cristo nos libera de la condenación del pecado por medio de la resurrección. Recuerde, Jesucristo no solamente murió en la cruz del Calvario por el pecado del ser humano, sino que también venció la muerte. Y venciendo la muerte, Dios abrió las puertas para que tú y yo podamos también tener acceso a la resurrección eterna. Así que eso hace el Señor Jesús. Produce 3 libertades en el ser humano. Por eso dice la Biblia que lo último que ha de ser redimido es el cuerpo, que será transformado en un abrir y cerrar de ojos. Pero todo eso, esa triple liberación, tenemos una libertad muy plena ahora después de eso. ¿Cómo se expresa? Uno, vivimos en santidad. Por razón de esas 3 expresiones de libertad, podemos nosotros ¿qué? Vivir, no solamente anunciar la santidad, sino también vivirla. 2, nos permite obedecer a Dios a través de la intervención del Espíritu Santo. Antes no era posible. Antes tú y yo éramos contumaces y rebeldes, como dice la Biblia. Pero a partir del nuevo nacimiento tenemos la facultad, tenemos la propiedad que a través del Espíritu Santo podemos obedecer a Dios y a su palabra. Para vivir una vida limpia, dile que está a su lado, vivir una vida limpia en comunión con Dios y poder disfrutarla con plenitud. ¿Disfrutamos de la gloria de Dios? Claro que sí, disfrutamos de la vida que Dios nos dio. Ahora, quiero resaltar lo siguiente. Si los israelitas daban las primicias a causa de una liberación física, si ellos lo hacían, oiga, cuánto más nosotros que hemos recibido una libertad integral y total y eterna para la gloria de Dios. Hay razones. A ellos los liberó el Señor, a nosotros también, y nos liberó por toda la eternidad. Aquellos cuentan un hecho histórico que pasó hace muchos años y nosotros contamos un hecho eterno y todos los días vamos directo al cielo. La segunda declaración que encontramos en Deuteronomio 29 es: Dios entrega lo que promete. Otro dice: Dios da lo que promete. Y dice el versículo 9: y nos trajo a este lugar, recuerden, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye en ¿qué? Leche y miel. ¿Qué más? Y ahora, mire que la hora es después del reconocimiento de lo que habían recibido de parte de Dios. Dice: y ahora, o sea, en este instante, el día de las primicias, ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me dio Jehová. En esta declaración tenemos también algo por recordar. Esta declaración no es aislada. Esto de tener y tomar posesión de una tierra y disfrutar de ella y del fruto de esa tierra no es aislado, está conectado con la historia bíblica. Dios le había dicho a Abraham lo siguiente: y te daré a ti y a tu descendencia, lo que están allí ofreciendo ahorita las primicias, la tierra en que moras, donde él caminó como extranjero y advenedizo, como forastero. Te la voy a dar, le dijo Dios. Toda la tierra de Canaán en heredad perpetua será, y seré el Dios de ellos, de la descendencia que aún no tenía. Mire, para que vea que este hecho ceremonial estaba conectado con una historia de promesas de Dios. Dios da, Dios entrega lo que promete. ¿Cuántos lo creen? Pero luego también repitió en Génesis capítulo 26, versículo 3, a un hijo de él, a Isaac, y le dijo: habitad como forastero en esta tierra, como lo hizo el papá. Vas a vivir de la misma manera.
Y luego acuña, y estaré contigo, te voy a acompañar como lo hice con él. Y te bendeciré, le dice Dios a Isaac, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, todas, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Otra vez anclado a una promesa. O sea, la primicia no va aislada. El hecho que el israelita se encontraba en la tierra prometida no va desconectada, tiene un proceso histórico, va conectada con unas promesas de Dios y Dios está cumpliendo. Y está diciendo, tú lo diste, tú no las entregaste, pero no porque se la prometió a ellos, sino a los antepasados. Lo mismo hizo también con Jacob y le dijo lo siguiente en Génesis 28:13. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, o sea la escalera, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac, antecedente histórico, el Dios de la historia, de esa familia, de esa nación. Y luego puntualiza, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Podemos observar entonces que el acto ceremonial de esa primicia va conectada con una palabra de Dios que la antecedió. Que cuando ellos están agradeciéndole a Dios por la tierra, era producto de que había un Dios fiel a su palabra, que todo lo que había anunciado en el pasado lo cumplía. Y ellos estaban disfrutando de aquellas viejas promesas de Dios, pero presente para ellos y también para ti y también para mí. Entonces, por eso están diciendo, por eso nosotros traemos, dice así, ahora he aquí he traído las primicias, el fruto de la tierra que me diste Jehová. O sea, está hablando de una conclusión de ese acto ceremonial que están llevando unas primicias porque hay un Dios que le otorgó lo que ellos tenían y que no se lo merecían. Ahora, en cuanto a nosotros en el Nuevo Testamento, encontramos en Lucas capítulo 18, versículo 29 al 30, que dice lo siguiente. Habla Jesús, Lucas 18, 29 al 30, dice así. Y él les dijo, Jesús está hablando, el autor bíblico, el escritor bíblico está reseñando lo que él dijo. ¿Qué dijo? De cierto, o sea, tenlo por seguro. A toda la audiencia que estaba presente, tengan por seguro. No hay nadie, o sea, no hay ninguno. Es para todos, pero es para algunos. Alguien tiene que tomar una decisión. Está diciendo Jesús, no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijo por el reino de Dios. La centralidad de la persona debe ser el reino de Dios, no solamente ser consciente que pertenece al reino, sino que actúa como ciudadano del cielo porque forma parte del reino de Dios. No es suficiente con anunciar que formo parte del reino. No es suficiente decir que soy súbdito del reino, sino que como ciudadano del reino, aunque como colombiano soy, como ciudadano del reino debo ir acorde con los preceptos consignados en el reino de los cielos y anunciado por Jesús. A eso es que le está diciendo. Y a eso le está diciendo, ¿saben qué? La centralidad de la vida del discípulo debe ser Jesús, el reino de los cielos. Porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. A ustedes les digo, a nosotros nos dice hoy la palabra, a nosotros, diga, a nosotros. Y entonces termina diciendo, que haya de recibir muchas veces, mucho más en este tiempo. Habla de la parte terrenal, de la parte física. O sea, aquel que la centralidad de su vida es Dios, vivir incursionado y sirviendo en el reino. Y ¿sabes qué? De cierto, si la prioridad de tu vida es el reino y también el rey, entonces de cierto te digo que ahora que estás en este mundo que sea, no haya de recibir mucho más en este tiempo. ¿Cuántos crees que podemos recibir mucho más en este tiempo? Claro que sí. Claro que podemos recibir mucho más en este tiempo. Claro que sí que podemos hacerlo. Y luego acuña, y en el siglo venidero, eso no lo recibió Israel. Eso era para ti y era para mí. Recibir los beneficios del reino, el ahora y también mañana. ¿Estamos aquí? Claro que sí. Jesús está explicando toda inversión por causa del reino será glorificada, será gratificada generosamente en la tierra y también en la eternidad.
¿Qué seguridad tenemos que tener? ¿Estamos aquí? Es priorizar el reino de los cielos, más allá de los profundos nexos que puedan existir entre nosotros. La centralidad del Hijo de Dios es el reino de los cielos. Ahora termino diciendo, si los israelitas daban la primicia por cumplimiento de las promesas terrenales, ¿cuánto más nosotros que tenemos promesas integrales? Si ellos llevaban las primicias solamente porque terrenalmente recibieron una tierra por heredad, ¿cuánto más tú y yo que tenemos una doble herencia aquí y también en la eternidad para la gloria de Dios? ¡Aleluya! Diga, Jesucristo es el Señor. Él es nuestro Señor. ¿Vale la pena? Claro que vale la pena hacerlo. Claro que sí, tenemos razones. Ellos recibieron liberación, nosotros mucho más. A ellos se les cumplió la promesa, a nosotros mucho más. Y no quedaremos aquí, sino que pasamos a la eternidad. Ellos pasaron a la tierra prometida y nosotros tenemos una tierra prometida. Cielo nuevo y tierra nueva, donde vamos a morar para la gloria de Dios. ¿Y cómo termina este acto ceremonial? De la siguiente manera. Versículo 10 en adelante. Y la dejarás delante de Jehová, las primicias, y adorarás delante de Jehová. Qué cosa tan hermosa. Qué acto ceremonial tan bello. Tráela y déjala. No hagas el simulacro, llévala y déjala allí. Déjala allí. Y luego dice, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado. Aquí hay dos cosas hermosas. Primero, aquel que es el creador y dador de la vida. Aquel que es dador de la profesión. Aquel que te dio los bienes materiales. Aquel que te sustenta. A Él debemos nosotros adorar. Es una expresión de, como consecuencia de llevar a la casa de Dios, también adorarlo, porque es el Dios dador y sustentador de su pueblo. Y luego no puede ser carente de alegría. Yo me río por eso, yo me estoy riendo en esta mañana. Dice, hágalo con alegría. No lo hacemos porque realmente tenemos que hacerlo, lo hacemos porque sabemos que lo hacemos a aquel que nos sustenta diariamente. Dice, hágalo, alégrate, gózate por todo el bien que Dios ha hecho contigo. ¿Dios ha hecho bien por nosotros? Aquí estamos vivos, el primer bien en la vida. Tenemos trabajo, tenemos función y los que no están esperando y tendrán mejor trabajo que el que ha perdido. En el nombre de Jesús, el bien de Dios en favor de nosotros. Y no dice solamente de manera individual el que lleva la primicia, sino que dice allí a ti y a tu casa. Ay, qué hermoso, ¿cierto que sí? Así que no solamente hace falta uno solo en la casa que lo haga. Uno solo que crea en Dios, uno solo que lleve las primicias, uno solo debe hacerlo, que tenga por seguro que la bendición reposará sobre tu casa, sobre tu hogar, para la gloria de Dios. Aleluya. Y comparte lo que tiene con los demás. Termina el texto bíblico diciendo, y tú, el levita, el extranjero y el que está en medio de ti. Que todos sean partícipes de esos bienes que Dios nos ha dado a nosotros, de la bondad de Dios, de la gracia de Dios, del favor de Dios y de las bendiciones de Dios para la gloria de Dios. ¡Aleluya! Jesucristo es el Señor. ¡Qué Dios tan hermoso! ¡Qué Dios tan precioso! Póngase en pie, por favor. ¿Qué le decimos a Dios? Dile, Dios, te vamos a adorar todos los días por el favor tuyo, por lo que haces por nosotros, porque Dios solamente hace bien para nosotros. ¿Cierto que sí? Levante su mano al cielo y diga, Señor, gracias. Gracias, Dios, porque tú eres nuestro libertador. Jesucristo nos liberó. Él nos libertó. Tridimensionalmente, espíritu, alma y la redención del cuerpo que nos espera. Porque los muertos en Cristo resucitarán primeros. Habrá resurrección para la eternidad. Y te agradecemos. Por eso Dios para nosotros debe ser poco y hacerlo con alegría. Recordar
en el Nuevo Testamento que podemos también nosotros, por razón de esa liberación, llevar las primicias. Pero también porque tú has cumplido tus promesas y las terminarás de cumplir. Tenemos razones más poderosas que Israel para traer a tu casa las primicias del primer fruto del trabajo del año. Cualquiera sea la actividad, el oficio y la profesión, la empresa, el trabajo en donde estemos, porque tú eres no solamente nuestro libertador, sino el Dios fiel que cumple sus promesas. Gracias, maravilloso y poderoso Dios. Gracias, bendito Rey de los cielos. Y por eso nosotros en esta hora inclinamos nuestro rostro a ti para bendecirte, para adorarte. Estamos contentos, estamos alegres. Dios santo, en el nombre de Jesús. Pero también quiero aprovechar la oportunidad para orar por aquellos que necesitan consolación. Aquellos que están en las clínicas, en los hospitales, en las casas, en las calles. En el mundo está recorriendo el mundo un virus mortal. Dios amado, porque parece que ya no hay naciones en la tierra, son muy pocas las que quedan donde no ha llegado. Es invisible, es imperceptible, no es audible, no es tangible, no se puede tocar, pero es mortal. Y te pido por aquellos poderoso y maravilloso Dios que están pasando por dificultades y que tú los guíes a que tengan un encuentro personal contigo. En el nombre de Jesús, pero que tu poder sanador descanse sobre ellos. Bendito Rey de los cielos, y no solamente obtengan sanidad, sino también salvación. Te ruego también por lo que yo llamo en estos días en la oración los olvidados. ¿Quiénes son los olvidados? Los que tienen otras enfermedades. Ya los centros de salud, las EPS no los quieren atender. Y eso va camino a una mortalidad mayor. Muchas personas con diversas enfermedades también mueren y hacen silencio. Hay indiferencia, hay desidia por parte de las empresas prestadoras de salud. Pero yo quiero pedirte por ello. Aunque sean abandonados por aquellos, no son abandonados por ti. Y te pido en esta hora que tú los sanes. Poderoso y maravilloso Dios, que tú remuevas toda enfermedad, que tú quites toda dolencia. Santo de Israel. Gracias queremos darte porque tú has bendecido a tu pueblo. Y gracias porque creemos y confesamos y declaramos que nos seguirás bendiciendo. Gracias porque la semana que se está iniciando será una semana de ver tu grandeza, de manifestar tu gloria, porque los días que nos esperan serán los mejores días. En el nombre de Jesús, tú nos seguirás preservando y cuidando a tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús, y teniendo cuidado a aquellos que no te conocen para que te conozcan, en el nombre de Cristo Jesús. Y nos vamos a gozar y nos vamos a alegrar. Hoy es un día de alegrarnos por aquellos que están llegando a tus pies, juntamente con nosotros que te podemos adorar. Dios, en el nombre de Jesús. Y aquí presentamos delante de ti este acto, Dios amado, simbólico, pero visible, tangible, donde cada uno trajo, se desprendió y puso, para al final compartir con todos, Dios amado, una expresión que por ser tú el Dios sustentador de todas las cosas, te traemos lo mejor. Ponemos delante de ti lo mejor, en el nombre de Jesús, como aquellos que están combinados por ti a darte sus vidas y su servicio para la gloria de Dios. Bendícelo, Padre. Bendice todo lo que encontramos aquí. Dios santo, en el nombre de Jesús, y que sea aprovechada por todos los hermanos y por todas las hermanas, en el nombre de Cristo Jesús. Te adoramos y te exaltamos. Te bendecimos, Señor, y te damos las gracias por ser nuestro papá y por ser Jesús nuestro Señor, nuestro Salvador, y por estar en nosotros el Espíritu Santo de Dios. Oh Dios, vamos a avanzar, vamos a crecer, nos vamos a extender, y la gloria será para ti. Todas las áreas de nuestras vidas serán extendidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Diga conmigo, Jesucristo es el Señor. Eso sí.
Dios añada ricas y abundantes bendiciones durante este resto de semana. Tenga por seguro, haga una declaración de fe como lo hicieron los israelitas en el tiempo de las primicias, que estos días que vienen serán los mejores días y que nadie lo va a detener porque Dios está con nosotros y la gloria será para Él. Amén. Dios me lo bendiga. Nos amo en el Señor.